Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Señor, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es poderosa, llena de gracia, llena de misericordia, pero también llena de advertencia, Señor, y de juicios para aquellos que no se arrepientan. Te pedimos, por favor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos instruya y que yo sea un instrumento en tus manos para proclamar la verdad y para que muchas personas, incluida nuestra propia iglesia, Señor, entendamos y discernamos estas palabras. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Pueden sentarse, hermanos. El sermón se llama Vomitados por el Señor. Vomitados por el Señor. Hermanos, habían dos acueductos que llegaban a la Odisea. Un acueducto venía de Hierápolis, a unos 10 kilómetros, y eran aguas calientes, eran fuentes termales, de agua, digamos, para temas medicinales. Eso estaba a 10 kilómetros en Hierápolis, a 10 kilómetros de la Odisea. Pero había otro acueducto que venía de Colosas, a más o menos unos 18 kilómetros, y eran aguas frías, refrescantes y puras. Cuando llegaban a la Odisea, se unían y se volvía tibia el agua. Se convertía, por algún proceso que ocurría allí, en carbonato, o sea, se le agregaba como que algún proceso, se le agregaba como carbonato de calcio, y se volvía nauseabunda el agua. Entonces la que llegaba a la Odisea, la que llegaba después de esas dos lados que venía de Hierápolis y de Colosas, una caliente y otra fría, se volvía tibia, hermano. Y esa agua no servía ni para beber o refrescarse como la de Colosas, ni para darse un buen baño como la de Hierápolis. Es decir, no servía para nada esa agua. Así son los cristianos de la Odisea, no servían para nada, hermanos. Cristo, dice Kistemaker, no tiene ningún interés en un cristianismo tibio. No le interesa, porque no vale nada ese cristianismo. Prefiere trabajar, escúcheme bien, con personas que, por un lado, o ardan de energía, es decir, los verdaderos creyentes, para hacer lo que les corresponde, o que por lo menos nunca han oído hablar del mensaje, o los otros, de salvación, y por lo menos están dispuestos a escuchar. Dios prefiere o que sea un hombre ardiente, o por lo menos que tenga un corazón dispuesto a escuchar el evangelio. El agua tibia con carbonato de calcio hace vomitar, hermanos. De igual modo, los cristianos nominales, vacíos en obras espirituales, son totalmente desagradables para el Señor. Eso es lo que dice mi Biblia. Y están a punto de vomitarlos de la boca del Señor. Es el vómito de Dios, los cristianos tibios. Que Dios nos guarde. He aquí la gracia del Señor Jesús, que da tiempo a los de la Odisea para que se arrepientan después de que lean esta carta. Esta misiva tiene como fin cambiar la actitud tibia de los receptores a un deseo de ser más fervientes y trabajar en la obra del Señor. Hermanos, los intereses mundanos en esa iglesia y lo que los rodeaba han enfriado el fervor. Era ineficaz esa iglesia por creer que estaban bien dotados espiritualmente, sin embargo habían dejado fuera a Cristo, a su proveedor. Habían excluido a Cristo, por eso dice: yo estoy a la puerta y llamo. Y pensaban que podían prescindir de Él. Con ellos se habían vuelto totalmente ineficaces como iglesia. Y sin Cristo la iglesia está muerta, hermanos. Un tibio, hermanos, es una persona que sirve a Dios y también al mundo. No es que no esté en la iglesia, está en la iglesia, pero quiere servir a los dos, a Dios y al mundo. Él siempre está detenido entre dos caminos y entre dos opiniones. Y él no sabe muchas veces qué es mejor, porque está siempre en esos dilemas. Él se preocupa poco por ninguna, es decir, se preocupa por agradar a las dos, pero a la hora de cuentas no se está preocupando fielmente por ninguna. Ni siquiera es un buen mundano, ¿sí? Ni siquiera es un buen mundano. ¿Sí me hago entender? Porque ni siquiera está entregado totalmente al mundo. Pero se mantiene en una ronda de deberes
aunque indiferente a ella, y se contenta así. Él se contenta con ir a la iglesia, se contenta con estar acá, pero igual dándole contentillo al mundo. Él no se preocupa por la vida y el poder de la piedad. Y él se ocupa de la forma externa solo de la misma, solo de la forma externa de la religión. No piensa en la gloria de Dios, en el interés del reino de Cristo y en la verdad. Este era el caso de esta iglesia. Y muchos miembros eran así. Entonces por eso la iglesia era una iglesia tibia. Habían unos que eran verdaderos creyentes, y esos son los que iban a escuchar la voz, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eran esos tibios repugnantes para Cristo. Por eso la amenaza con vomitarla de su boca si no se arrepienten. Hoy vamos a ver 3 capítulos, hermano. En el primer capítulo vamos a hablar de la Odisea, de la iglesia, pero también de la ciudad en la que estaban. Segundo capítulo, los tibios. Tercer capítulo, vomitados. Primer capítulo, la Odisea. La iglesia de la Odisea estaba ubicada en la ciudad que lleva su nombre. Era la Odisea un importante centro bancario y comercial, y es importante entender dónde estaba esa iglesia para entender las analogías que Cristo les dice tenían que ver precisamente con su realidad. Ella había sido fundada entre el 261 y el 245 a.C. por el rey Antíoco II Teos, y fue en honor, él nombra a su esposa Laodice. Él le pone ese nombre, era del antiguo imperio Seleucida. Originalmente se llamó Diospolis, que significaba ciudad de Zeus. Luego fue llamada Roas. Estaba, como yo les decía, cerca, ubicada en Asia Menor, pero cerca a 10 kilómetros de Hierápolis y a 18 de Colosas. Acuérdense lo de los acueductos. Tenía una colonia de judíos que fueron trasladados por Antíoco III desde Babilonia cuando estuvieron allá en el cautiverio. Contaba con 2 carreteras importantes que llegaban, era la intersección de las 2 importantes rutas que venían de Éfeso y de Pérgamo. Era una ciudad próspera, y esto es importante, y por eso le dice: tú eres rica, te has enriquecido. Era una ciudad próspera, comercial, famosa por sus textiles, lana, algodón, y era un centro clave del comercio, y era un centro bancario importante en Asia Menor. Ella vendía una conocida pomada de ojos, el colirio, que sería como ungüento. Por eso el Señor les habla de que unge tus ojos con colirio. Y tenía unas prendas de vestir de alta calidad que eran hechas en lana negra. Por eso le dice que se cubra, pero no con esas lanas, pero sí le hace la alegoría. Sus habitantes eran prósperos, era una ciudad próspera, y la riqueza de sus habitantes, incluidos los de la iglesia de la Odisea, les hacía tener un gusto por el arte griego. Es como hoy, por el arte, el mundo hoy es muy griego. Tenían mucho gusto por el desarrollo de la ciencia, la literatura, y tenían una gran escuela de medicina, hermanos. Una gran escuela de medicina. Ella, la Odisea, como ciudad, recibió el título de Roma de ciudad libre, y fue nombrada, o fue hecha cabecera de 24 ciudades más. O sea, era como la capital de un departamento, por decirlo de alguna manera, pero dentro del Imperio Romano. Ella, en la Odisea, se acuñaban las monedas, y ellos eran idólatras, y dentro de las inscripciones de las monedas tenían inscripciones a Zeus, Esculapio, el dios de la medicina, a Apolos y a muchos emperadores. Eran idólatras. En el 188 antes de Cristo pasa al reino de Pérgamo, y en el 133 antes de Cristo cae bajo el dominio de Roma. Era una ciudad que sufría de muchos terremotos, hermano. Fue destruida en el 60 después de Cristo y restaurada sin ayuda del Imperio Romano. Por eso ella dice que les dice: ustedes de ninguna cosa tienen necesidad. Ustedes como que no necesitan de nadie. Y en el 494, ya después de Cristo, el declive, ya viene otra destrucción por terremotos, y es el declive, y hoy son conocidas las ruinas de Esquí-Gizar, allá en Asia Menor. Hermanos, los primeros tiempos del cristianismo
albergó una importante comunidad de creyentes. Muchos dicen que fue fundada por Epafras, esta iglesia. Y hermanos, la Odisea, y ya metiéndonos un poco más en la parte de lo que significa esa palabra y cómo es más aplicada, porque el Señor Jesucristo les dice, el griego significa, en griego, la palabra la Odisea, esto es muy importante, significa derecho del pueblo, pueblo gobernando, opinión o juicio del pueblo o laicado. Era muy democrática esa iglesia, más no teocrática, y eso es terriblemente malo. No es lo que quiera la gente, es lo que quiera Dios. Amén. Era como el profeta Jeremías en el capítulo 5, verso 31, les dijo al pueblo de Israel, les dice, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? O sea, si bien en la iglesia tomamos decisiones como iglesia, estamos sujetos a la ley del Señor, a la ley de Cristo, hermano. No es lo que el pueblo quiera, no es lo que digan las mayorías, es lo que la Biblia ordena, hermanos. Algunos relacionan esta iglesia con la última era de la iglesia, antes de que Cristo venga. Unos la relacionan desde el siglo, más o menos desde el 1925 hasta hoy, que es cuando es la iglesia degradada. Uno ve que ya desde y podría tener algo de sentido, porque acuérdense que mejor dicho, la época dorada de la iglesia, por decirlo de alguna manera, fue la época de los puritanos, de la reforma y de los puritanos, unos 3 o 4 siglos. Pero a partir de 1925 llegaron una cantidad de herejías, o revivieron herejías, una iglesia muerta, y es lo que se conoce hoy como también la iglesia moderna, que es una iglesia apóstata, falsa, tibia, light, degradada. Pero hermano, metámonos más a las citas, al capítulo, Apocalipsis 3, vayan allá. Vamos a recorrer un poco el capítulo, algunos versos por lo menos. ¿Quién es quien le habla a esa iglesia? Jesucristo, el Señor Jesucristo. Es quien se dirige a la Odisea, dice en el verso 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Cristo es el que le habla a esa iglesia. Cristo es el que la llama tibia. Cristo es el que la va a vomitar si no se arrepiente. La Odisea era la última y peor de las 7 iglesias de Asia. Última y peor. Es la única iglesia, hermano, si usted revisa, que no tiene nada bueno. Nada le felicita. A las otras iglesias dice: tengo unas cosas buenas y tengo otras contra ti. Pero esta iglesia no tiene nada bueno, hermanos. Nada bueno. Cristo se presenta como el amén, es decir, constante e inmutable en todos sus propósitos y promesas. Es decir, esa palabra es hebrea, el amén, que significa que es firme, estable, confiable, verdad. Era precisamente lo que la Odisea carecía. No era ni firme, ni confiable, ni estable. Por eso era tibia, estaba tambaleando siempre entre lo frío y lo caliente. ¿Se dan cuenta? En cambio, Cristo le dice: mire, yo sí soy firme, yo soy estable, yo soy confiable, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Se presenta como el testigo fiel y verdadero. Fiel y verdadero, porque Él es un testigo fiel hasta morir. Fiel hasta morir, sé fiel hasta la muerte, nos dice a nosotros. Él fue fiel también hasta morir. Él lo que nos manda, Él mismo lo ha hecho. Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Él llevó nuestras enfermedades. Él fue fiel, hermanos. Él sufrió nuestros dolores. Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Jehová, el Padre, cargó Él el pecado de todos nosotros, porque Él fue fiel por su pueblo, hermanos. Él lo hizo, Él es fiel, fue fiel hasta la muerte. Pero Él también es verdadero, porque Él vino a dar testimonio de la verdad. Tú dices, digo, son palabras de Cristo, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo,
para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Amén. Él vino a decir la verdad y al mundo no le gusta escuchar la verdad. Por eso el mundo se ofende, se ponen bravos. Por eso los mataron a Cristo, por eso mataron a los profetas y por eso siempre han perseguido al pueblo de Dios por decir la verdad. Se presenta como el principio de la creación de Dios. Él es decir, la Odisea no era ni fiel ni verdadera. Ni fiel ni verdadera. Cristo es el testigo fiel y verdadero. La Odisea se presenta también como el principio de la creación de Dios, es decir, la fuente y el originador de todo. Bueno, Cristo ya no es la fuente de la Odisea, por eso estaba afuera. Lo habían sacado, le habían cerrado la puerta. Cristo es el principio de la creación de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, el principio de la creación de Dios. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, hermano. Jesucristo es el principio de la creación de Dios. Es el creador. El Padre es el creador, el Espíritu es el creador, pero Cristo también es el creador, hermano. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, dice Colosenses, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, hermano. Él es el principio de la creación de Dios. Cristo no es un ser creado. Cristo no tuvo principio ni fin, hermano. Él es el alfa, la omega, hermano. O sea, cuando se refiere a eso es que Él es eterno, hermano. Y esta iglesia, verso 15 y 16, yo ahorita voy a desarrollar un poco más en el segundo capítulo lo que es la tibieza. Era tibia, verso 15 y 16. Dice que no era ni fría ni caliente. Cristo sabía del estado de esta iglesia y lo peor es que Él conocía su tibieza. Y esto es para que usted y yo entendamos, hermano, que el Señor conoce nuestras obras. Esta iglesia era una iglesia hipócrita, creía, aparentaba, era externa. Pero el Señor le dice, yo conozco tus obras. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Matthew Henry dice, escúcheme bien, hermano, si la religión vale algo, lo vale todo. O sea, es todo ser cristiano. Lo es todo, es toda nuestra vida, hermanos. No es una parte de nuestra vida. Yo se los he dicho. No es que usted se presente, yo soy Marco Silva, ingeniero industrial, tengo 41 años, no sé qué, religión cristiano, hermano, eso no es el cristianismo. Usted es cristiano y su nombre es Marco Silva y por la gracia de Dios sirve al Señor. Amén. Es su primera referencia, hermanos. Él nos ha dado un nombre nuevo, hermanos. Somos seguidores de Cristo. Cristo espera que los hombres sean fervorosos, hermano. Sé pues celoso, les dice después, y arrepiéntete. ¿Cuántos hay que profesan la doctrina del Evangelio y no son ni fríos ni calientes? Salvo que sean indiferentes en las cosas necesarias. Es decir, son indiferentes en la religión verdadera. Ahí sí son indiferentes. No les importa, les vale 5. Ay, bueno, pues déjenos. Son indiferentes. Pero eso sí, calientes y fieros en los debates de cosas de menor importancia. Así son muchos cristianos. Esto lo dice, lo que estoy leyendo lo dice Matthew Henry. Se promete un severo castigo, te vomitaré de mi boca. Ellos darán, hermano, cuando alguien es tibio, da una falsa impresión del cristianismo, como si el cristianismo fuera una religión impía. Ah, ¿usted es cristiano? Ah, pero usted es igual a nosotros. Ah, usted es bien chévere. Eso es lo que muestra un cristiano tibio. Exactamente, el mundo no se incomoda. Mientras otros concluirán que no permite una satisfacción real. De lo contrario, sus profesantes no pondrían tampoco corazón en ella. Dicen, o sea, si el mundo ve un cristianismo tibio, dice, pues da lo mismo ser cristiano. Pero si alguien ve que un cristiano da la vida por el cristianismo, por Cristo,
dice, uy, esta gente sí es de temer, por algo creen eso, deben seguir la verdad, no ceden, o no estarían tan dispuestos a buscar placer o felicidad en el mundo. Son unas duras palabras de Cristo. Es como un tinto tibio, es desagradable, ¿no? A mí me gusta tomarme el tinto caliente. No es fría, es decir, no es un impío como tal, un impío declarado por lo menos. No es alguien total, es decir, que evidentemente está muerto en sus delitos y pecados, aunque seguramente está muerto en sus delitos y pecados, pero digamos no es evidente esa muerte, porque como va a la iglesia, tiene ciertas cosas, pero tampoco es caliente, es decir, no es ardiente, no está vivo, no se le nota el celo por el Señor. No es como cuando Cristo dice, el celo por tu casa me consume. Es un tibio, y ¿sabe qué? Eso le da náuseas a Dios, le da náuseas a Cristo, un cristianismo así. No quiere ese cristianismo, es el vómito del Señor, escúcheme bien, un tibio es lo peor que hay. No estaban ellos entregados de llenos al Señor. Ellos estaban con un pie en Cristo y con otro pie en el mundo. Ellos eran pura apariencia de piedad, como dijo Timoteo, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y mira lo que dice después, a estos evítalos. Qué fuertes palabras las del Señor, ¿no? Nosotros somos muy ligeros para hablar, muy tibios a comparación de cómo el Señor habla. Ellos son los que dicen, yo soy un cristiano, pero yo no soy un fanático. Ellos no quieren un compromiso total con el Señor. Ellos quieren la puerta, ellos no quieren la puerta estrecha, ellos quieren la puerta ancha. Esa estrecha no les gusta. Ellos quieren un cristianismo light, un cristianismo cool. Es un asistente a la iglesia, él viene a la iglesia, no es que no se congrega. Acuérdense que el Señor le está hablando a una iglesia, todos se congregaban. Aquí no caben los impíos que están allá afuera en el mundo. Era un asistente, se decía cristiano, pero esa persona amaba el mundo. No tenían frutos dignos de arrepentimiento. Son personas que dicen pero no hacen. Se parecen a unos cristianos en algunas cosas, pero son más que hipócritas, tibios, light. Hermanos, o somos usted y yo 100% hijos de Dios, o somos 100% hijos del diablo, hermanos. No hay término medio. No podemos servir a dos señores. El que no es conmigo, contra mí está. Son palabras de Cristo, hermano. No son mis palabras. Ellos iban a ser vomitados por el Señor. Rechazadas, ya le daba náuseas, le daba mareo. Era cuando a uno antes de vomitar, ¿qué le pasa? Le produce mareo. Eso le estaba produciendo al Señor esas personas. Iban a ser vomitados por Cristo, rechazados por Cristo, detestables para Cristo, muertos, estaban en bancarrota espiritual. Pero ¿sabe qué es lo peor, hermano? Que es una iglesia autoengañada. Es decir, ella no se creía tibia, ese es el problema. Pero ¿por qué, hermano? No porque estuvieran viviendo piadosamente. El Señor nos da una seguridad en nuestra salvación, pero, hermano, porque estamos caminando, aunque con imperfecciones, buscando la gloria de Dios y la santidad. Pero estas personas están autoengañadas, porque su prosperidad externa era su fundamento. Cristo no lo era, Cristo no era suficiente. Porque tú dice en el verso 17, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Una causa de esta indiferencia e incoherencia en la religión, dice Matthew Henry, es el orgullo y el autoengaño. Porque dices, ella dice, no, pero yo soy rico, yo soy cristiano, yo soy hijo de Abraham, yo no sé qué, pero están en el mundo. Es decir, cuando digo en el mundo no es que están fuera de la iglesia, comparten la iglesia y el mundo todo el tiempo. Entre dos pensamientos, entre dos caminos, entre agradar al mundo y agradar a la iglesia o al cuerpo de Cristo.
¿Qué diferencia hay entre lo que ellos piensan de sí y lo que Cristo piensa de ellos? Qué gran diferencia. Ellos dicen, soy rico. Cristo le dice, usted es pobre, miserable, desventurado, desnudo. Cuánto cuidado, hermanos, debemos tener para no engañar a nuestra propia alma. En el infierno hay muchos que pensaron que iban camino al cielo. Los profesantes, y aquí quiero hacer énfasis para que no me entiendan mal, los profesantes se enorgullecieron estos a medida que se ponían más carnales y formales. Entiéndame que no está mal tener una seguridad en Cristo. Era tener una falsa seguridad en Cristo. Ellos eran carnales, solamente formales, externos, y estaban cada vez más enorgullecidos por eso. Su estado era miserable. Eran pobres cuando decían y pensaban que eran ricos. Ellos no podían ver su estado, su bancarrota espiritual, su camino y su peligro, pero ellos creían que veían. Ese es el problema, hermanos. Ellos no tenían el manto de la justificación ni la santificación. Ellos estaban desnudos al pecado y a la vergüenza. Su justicia no era sino trapos de inmundicias, trapos que no los cubrían, trapos de inmundicia que los contaminaban. Estaban desnudos, sin casa ni techo, porque estaban sin Dios, el único en quien puede el alma hallar reposo y seguridad, hermanos. Hermanos, esta iglesia, como les decía, se creía rica, dice que se ha enriquecido, que de ninguna cosa tiene necesidad. Era una iglesia autosuficiente, era como la ciudad, ¿recuerdan? Por eso les conté un poco el contexto. Era una ciudad, dijo, el terremoto fue destruida, yo no necesité el imperio, entonces se la volvió orgullosa. Bueno, Cristo se lo dice, la iglesia era igual, hermanos, autosuficiente, no necesitaba de Cristo. Habían dejado fuera a Cristo, no tenían necesidad de Cristo. Cristo no era su roca. Ellos, en cambio, habían traído el mundo a la iglesia, y ese mundo, esas riquezas, eran su sostén, era su fundamento. Era una iglesia que tenía mucha prosperidad. Estaba el humanismo a flor de piel. Recuerden que eran influenciados por los griegos. Toda esa sabiduría del mundo, hermanos, como hoy, la psicología, el humanismo, los templos suntuosos, las estrategias empresariales, habían traído a Egipto a la iglesia. Ellos habían traído todo ese mundo griego. Así la iglesia hoy hace lo mismo, hermano, hace lo mismo. Dice el profeta Isaías, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto. Eso es la iglesia en su gran mayoría hoy, tristemente, hermano. Esa es la iglesia, una iglesia llena del mundo, trayendo el mundo. Ese es su fundamento, esa es su roca, pero es una roca que es arena, lógicamente. Hermanos, son iglesias que creen que saben, como algunos cristianos que dicen, yo ya sé eso. Bueno, ¿usted lo aplica? ¿Usted lo aplica? El que salva es Dios, no la iglesia. Y parece muy piadoso esa frase. Pero hermanos, el Señor delegó, autorizó, dio autoridad, hermano, para que hayan congregaciones. Y es bajo los métodos de Dios. Cuando usted saca con la excusa de decir, yo creo en Dios, yo no necesito, no sé qué, bueno, está sacando al Señor, hermano. Tengo una relación personal con Dios. No quiere que nada, no se les metan en su vida. De ninguna cosa tengo necesidad. Yo no tengo necesidad de los hermanos. Aunque vengo, conmigo no se metan, a mí no me digan nada. Yo soy autosuficiente, yo tengo una relación personal con Dios. No le quieren dar cuentas a nadie. No necesitan ellos los medios de gracia dados por Cristo. Son orgullosos y autosuficientes como la iglesia de la Odisea. Estas personas son difíciles de alcanzar, hermano. Muy difíciles de alcanzar, tristemente. De cierto te digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. Son difíciles de alcanzar. Creen que saben. Cuando se le pregunta a alguien de la iglesia moderna, es difícil de alcanzar, hermano. Creen que saben, pero no saben. Creen que conocen, pero no conocen.
La iglesia moderna todavía hoy cree que no es necesario congregarse. Y creen que saben. Creen que están en la verdad. No saben, hermano. Están desechando a Cristo. Cristo se manifiesta en el pueblo de Dios, hermano. En el pueblo de Dios. Están sacando a Cristo. Son difíciles de alcanzar estas personas, tristemente. Es mejor los publicanos y las prostitutas. Mejor. Fríos. Pero por lo menos, muchos de ellos, hermano, por lo menos tienen, soy un pecador, estoy mal. Hay más posibilidades con esas personas. Así es. El Señor le dice que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Está engañada, es indiferente, se cree salva, pero no lo es. Es desventurada esa iglesia. Es decir, están lisiadas. O sea, la palabra desventurado significa gran dolor y sufrimiento. Lisiado, que da lástima. Desventurada es alguien que da tristeza. Porque tienen un conocimiento vago. Una palabra puede ser sinónimo desgraciado, sin gracia. Miserable. Miserable se refiere a pobreza extrema. Desdichado, desgraciado también, infeliz. Un miserable es alguien infeliz. Estas personas, como están entre los dos caminos, son unos infelices. Son unos miserables. Ese es el problema de los tibios. Parecen ricos. De ninguna cosa tengo necesidad. Pero internamente son unos miserables. Porque quieren agradar al mundo y quieren agradar a Dios. Y así no se puede. Pero hermano, también miserable se refiere con alguien avaro o tacaño. Por ejemplo, alguien que lo ayuda a uno y uno después no lo ayuda. Mucho miserable. ¿Sí me entienden? O que es tacaño, avaro, no es generoso. Miserable. Era incapaz de compartir sus bienes. No estaban dispuestos a hacer nada por Cristo, de compartir nada de ellos por Cristo. Dejar cosas por Cristo. Eran unos miserables. No estaban dispuestos a sacrificar, a dar. No valoraban a Cristo, tampoco valoran la iglesia. No dan nada por la iglesia, pero sí dan mucho por el mundo. Son tacaños, hermanos espirituales. No dan nada. Pobres. Pobre significa sin recursos, sin bienes, escasez. Bueno, aunque esta iglesia es próspera externamente, sin Cristo no tiene nada, hermano. Es pobre. No tiene absolutamente nada, nada. No es como, ustedes ya saben, como la cereza que le hace falta al postre. Cristo. Sin Cristo no valemos absolutamente nada. Somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, hermano. ¿Por qué? Porque la persona que es un tibio y sigue así, quiere decir que nunca fue cristiano, está con los cerdos, es esclavo del diablo. Cristo está afuera, no tiene comunión con Cristo. Por eso le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. No tienen comunión con Cristo. Están ciegos, no ven las cosas espirituales, no disciernen, cree ver, es sabio en su propia opinión, pero no ven. Están desnudos, no pueden cubrirse con lo exterior, es decir, la riqueza y la prosperidad y sus templos no les sirven, hermano. Dios ve su pecado, yo conozco tus obras. No tiene quien la cubra, sus lanas negras, recuerden que les hablé al principio, finas, no te van a servir para cubrirte de tu desnudez. Yo veo tu podredumbre, yo veo tu tibieza. Hermano, vamos al segundo capítulo. Pero por cuanto los tibios, eres tibio y no frío ni caliente, dejémoslo hasta ahí. Esta iglesia era tibia, era despreciable para el Señor, le producía náuseas, era el vómito del Señor, hermanos, eran ni fríos ni calientes. El Señor sabía que eran tibios. Yo conozco tus obras. Cosas que voy a repetir del primero, segundo y tercero, hermano. Yo conozco tus obras. No era fría, hermanos. Es decir, no era una persona, insisto, que era totalmente impía. No era que estuviera evidentemente muerto en sus pecados, un inconverso declarado, un impío, alguien sin luz espiritual. Él era iluminado. Él tenía iluminación, Hebreos 6, ¿recuerdan? Tenía iluminación,
Por eso es que dice que no era totalmente fría. No carecía de vida espiritual, no era como el hombre natural, el hombre es totalmente sin Cristo. Al menos en muchos de sus miembros. Tenían algo de vida, pero no estaba animada. No carecía del todo de afectos espirituales y de amor a Dios, Cristo y su pueblo, caminos, verdades y ordenanzas. Tenían algo de amor, pero el fervor del mismo se había apaciguado. El amor de muchos se enfriará, dice la Biblia. Tampoco carecía del todo de alientos y deseos espirituales, como los hombres que están muertos, sin la luz y el conocimiento del Evangelio, sin una profesión de él, hermanos. Hermanos, no era fría, es decir, no era un impío declarado, insisto, pero tampoco era caliente. Dice John Gill, su amor por Dios, Cristo y los santos no era ardiente. No era como carbones encendidos, hermanos. ¿Recuerdan cuando les leía los que se congregan, los que están juntos? Arden, es necesario. Ellos no estaban así. No eran apasionados, no tenían celo por las cosas de Dios, por la verdad, por el Evangelio, contra la mentira. Ellos no tenían ese celo. No eran como carbones encendidos que dan la llama más vehemente, que muchas aguas no pueden apagar si no tienen el fervor del Espíritu en el servicio del Señor. No era celosa, esto lo dice John Gill, de las verdades del Evangelio, sus ordenanzas, la casa de Dios, su disciplina. Ni se opuso con entusiasmo, escúcheme bien, a todo pecado, error y camino falso, hermano. A nosotros nos critican porque denunciamos falsos maestros, pero el Señor alaba eso. Alaba, hay que tener el celo por tu casa me consume. Yo no quiero tener comunión con un falso maestro. Yo denuncio al falso maestro. Yo no voy a negociar con un falso maestro. Yo denuncio al falso maestro. No era caliente, hermanos. Es decir, no era un creyente genuino, nacido de nuevo, fruto, carácter, fiel, celoso, que arde por Cristo. Mire lo que dice Spurgeon. No están tampoco calientes para la verdad, ni arden por conversiones. O sea, no les importa si alguien se condena o no. No les importa defender la verdad. Judas dice que contendáis ardientemente por la fe. Ardiente, hermano, ardiente. No, bueno, pues si ellos son unitarios, pues que sean. Si son testigos de Jehová, que sean. Si no creen en la Trinidad, no importa. Si están en el mundo, pues ¿qué importa? Si se inyectaron, ¿qué importa? Si se la pasan en eventos y en congresos, pues ¿qué importa? Si son ecuménicos, ¿qué importa? Tibios, hermano. No arden lo suficiente para quemar el rastrojo del pecado, ni son lo suficientemente celosos para hacer enojar a Satanás. Satanás arde con esos cristianos, se pone nervioso con un cristiano celoso, pero al tibio, esos son de los míos. Ni son lo suficientemente fervientes para hacer un sacrificio vivo de sí mismos sobre el altar de Dios, porque no están ni fríos ni calientes. Hermanos, el Señor muestra esto para mostrar su aborrecimiento por la tibieza, hermanos. Es mejor ser un ignorante y no un profesante vanidoso y carnal, como lo era esta iglesia, como lo son la inmensa mayoría del cristianismo que hoy. Mire, Coalición por el Evangelio. ¿Por qué les encantan los eventos y congresos? Porque quieren ser alabados. ¿Sí me entiende? Todo este tipo de cosas. Vanidosos y carnales son. Cristo desea que sean más bien sensibles a su necesidad de calor espiritual y al fervor y al celo por su causa. Hermanos, traje varias citas para hablar de los tibios, que siempre están entre dos pensamientos, entre dos caminos, y que ellos buscan siempre conciliar las cosas de Dios con las cosas del diablo. Ese es el problema. Vamos a Primera de Reyes 18, 21 al 22, y veamos estos tibios. Estos tibios están entre dos pensamientos, entre seguir a Dios o seguir a Baal. Miremos cómo Elías reprende al pueblo, y también allá estaban unos profetas de Baal, cuando Elías dice estas palabras. Primera de Reyes 18, 21 al 22.
Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Así son muchos. Bueno, o se va a entregar a Cristo, hágale, fiel, firme. Pero si va a seguir con tibiezas, pues mejor váyase para el mundo. Eso les estaba diciendo Elías. Y ellos no dicen nada. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay, bueno, 450. Hermano, estas personas son tibias, están entre seguir a Dios y seguir a Baal. No se quieren entregar totalmente a Dios, no quieren dejar todo por el Señor, porque todavía aman lo que ofrece Baal, hermano. El mundo, su reconocimiento, como aquellos profetas de Baal, ¿recuerda? ¿Qué pasaba con esos profetas? Se sentaban a la mesa de Jezabel. Así son los pastores de hoy. No quieren perder ese privilegio con el César. No quieren verse fanáticos. Por eso les encantan las personerías judías, que el reconocimiento, que el presidente les escriba, mandarles cartas, ese tipo de cosas. Se sientan en la mesa de Jezabel. No quieren perder esos beneficios. Bueno, si Jehová es Dios, seguidle, y si va, id en pos de él. Y los cristianos también. Usted escucha a los cristianos diciendo: ¿qué van a pensar de nosotros? Que somos unos irresponsables por reunirnos. Les importa lo que piense Baal, no lo que piense el Señor. Hermanos, siempre están claudicando entre dos pensamientos, entre el Señor y Baal. ¿Quedará callado? ¿Responderá palabra? Porque ahí dijo: y el pueblo no respondió palabra. Otros, vamos a 2 de Reyes 17 del 40 al 41. Están entre Dios y los ídolos. Veamos estas palabras cuando Asiria puebla, es decir, hace población de nuevo a Samaria, es decir, los asirios llegan a Samaria, mejor dicho. 2 de Reyes 17, 40, 41. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Mire, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. O sea, temían a Dios supuestamente, pero sirviendo a sus ídolos, unos tibios. Así es el mundo de hoy. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. No podemos esperar nada de esa generación de cristianos, de hijos de esos falsos creyentes, tibios creyentes. Van a ser peores, seguramente. Hermano, estas personas son tibios, están entre Dios y los ídolos. Ellos temen al Señor sirviendo a los ídolos. Ellos buscan congraciarse con los dos. Dice, temen al Señor pero sirviendo a los ídolos. Buscan congraciarse con los dos. Están entre Cristo y el César, como la iglesia de hoy. Están entre Cristo y el anticristo. Están como los católicos, entre Cristo y María. No, yo amo a Cristo, pero también amo a María. Yo soy cristocéntrico, pero María es mi abogada. Están entre Dios y los ídolos. Ningún católico, si muere católico, heredará el reino de los cielos. Escúcheme bien. Ninguno, porque la Biblia dice que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Entonces, si su familiar murió católico, tristemente hoy está padeciendo la ira de Dios. Y usted no le quiso predicar, seguramente. Hermanos, servir al Señor así no es temor de Dios, es necedad. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Obedezca a Dios. Tibio, tema al Señor, tema a Él. Hay otros que son amadores de sí mismos. Están entre sufrir por Dios y su paz y tranquilidad cobarde. Malaquías 3, del 13 al 14. Ellos no quieren sufrir, no quieren problemas, esperan beneficios terrenales por servir a Dios. Siempre están diciendo, ¿y por qué a mí me pasó esto? Pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y viven bravos con Dios.
Bueno, mire, Malaquías 3 del 13 al 14 los describe muy bien. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Mire que el Señor le está diciendo a esas personas, son violentas cuando yo contiendo contra el Señor. Dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado, ¿qué hemos hablado contra Dios? Yo no contiendo contra Dios, yo no estoy contendiendo contra Dios. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Pero mire que me sirve de obedecer al Señor. Es que desde que me puse fiel y firme, ¿por qué me pasan estas cosas? Es que estoy organizando mis finanzas, estoy ofrendando, estoy haciendo no sé qué, y las cosas ya no me salen bien. ¿De qué me sirve? Estoy predicando ahorita, soy fiel, hermano, y se me levantó toda mi familia. ¿De qué me sirve? Por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Es tibio. Está entre obedecer a Dios y sufrir. Es decir, si obedezco, sufro. Obedezco mejor a medias para no sufrir. Está entre su paz y tranquilidad y agradar al Señor. Está entre el provecho terrenal y el provecho espiritual. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Están más preocupados por el bien terrenal, por las cosas de la tierra, que por el bienestar espiritual. Son como Pedro, ¿recuerda? Señor, que de ninguna manera esto te acontezca, que de ninguna manera, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Está entre su yo, el yo del tibio, y el gran yo soy, hermanos. Está entre su reino y el reino de Cristo. Viven tristes, viven afligidos estas personas. Dice, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Viven así afligidos, pero hermano, no por el pecado, sino por lo que le está pasando. Ay, porque su familia, sus hermanos, sus amigos, por los temas de la tierra, hermanos. Esa es su aflicción, no el pecado, no el pecado. Les encantan por eso mensajes de ánimo, de superar problemas, de superar las pruebas, las dificultades, las tribulaciones, pero de una manera psicológica, porque si alguien le predica como él, le va a decir, es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Anímese. Ese es un mensaje bíblico. Pura psicología. Y dentro de la reforma están. Mira los artículos de coalición por el evangelio. Eso es una completa burla al evangelio. Burla. Todos son ese tipo de cosas. 5 pasos para no sé qué. Igual que en la iglesia moderna. ¿Puedo? No puedo. ¿Puedo fumarme un cigarrillo? Esas son las ridiculeces que escriben allá. Hermano, estas personas son como los sembrados en pedregales, que al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Por eso muchos han venido a esta iglesia y no aguantan, hermano. No aguantan. Empiezan los problemas, se le empiezan a dificultar, empiezan a ser confrontados con sus pecados, empiezan a tener problemas con todo el mundo. Y la persecución, viene la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Hermanos, es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. ¿Entrará? ¿Entraremos? Están entre Dios y las riquezas también. Estas palabras en Lucas 16 del 13 al 14, el Señor se las dice a los fariseos que eran avaros. Ustedes la conocen. Ningún siervo puede servir a 2 señores. Porque o aborrecer, este es otro, entre Dios y las riquezas, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Es un tibio, está entre Dios y las riquezas. Están en la iglesia, pero con los ojos en el dinero. En la iglesia, pero con los ojos en el dinero.
Ellos admiran mucho al cristiano exitoso, al próspero. Admiran a los patriarcas, pero era porque tenían muchos bueyes, muchas vacas, muchos camellos. Son avaros, son tacaños, no son generosos. No sacrifican nada del dinero por el Señor. Ellos saben que en el día del Señor no debemos trabajar, trabajan en el día del Señor. Ellos venden en el día del Señor. Ellos abren sus negocios en el día del Señor. Ellos faltan a las reuniones, ya sea de entre semana o del fin de semana, por dinero, por trabajo, hermano. Son laboradictos estas personas, pero porque aman el dinero, quieren alcanzar más. Son como los sembrados entre espinos, que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vive muy angustiado por las cosas de la tierra, muy angustiado por el dinero, muy angustiado por poseer, por tener más. Hermano, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas van a ahogar la palabra y se va a hacer infructuosa. Por eso la Biblia dice que no podrán comprar y vender si no tienen la marca de la bestia. Estas personas tarde o temprano van a terminar rendidos, porque les van a tocar su bolsillo, les van a tocar sus trabajos. Que Dios nos guarde, hermanos, porque ya vemos las cosas que siguen pasando, las que empiezan a pasar aún más. Y probablemente, y espero que ese no sea el caso de esta iglesia, pero probablemente muchos de ustedes o algunos de ustedes podrán preferir eso que al Señor. Que Dios nos guarde. Amén. Hermanos, no podemos así servir a Dios y a las riquezas. Usted está menospreciando a Cristo. Usted está aborreciendo a Cristo, hermano. Aunque usted diga que lo ama. No lo ama. No lo ama. No sea mentiroso, no sea hipócrita. Otro. Están entre lo santo y lo profano. Primera de Corintios 10 del 20 al 22. Primera de Corintios 10 del 20 al 22. Estas personas comparten la mesa del Señor con la mesa de los demonios. Ellos buscan conciliar esas dos mesas. Primera de Corintios 10 del 20 al 22. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Estos son tibios, están entre lo santo y lo profano, entre la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Estas personas, como lo es la iglesia de hoy, no tienen problema con lo sacrificado a los ídolos. Es que como el ídolo no es nada, no tienen problema con lo sacrificado a los ídolos. No tienen problema con celebrar Navidad. La Navidad es una fiesta pagana, en honor a un falso Cristo, a un falso Dios. No tienen problema. Ay, es que estamos celebrando el nacimiento de Cristo. No fue ordenado por Dios. La única fiesta ordenada por el Señor se llama el Día del Señor. No tienen problema con lo sacrificado a los ídolos. No tienen problema con el Halloween sacrificado a los ídolos. No tienen problema con ir a una misa católica sacrificando a los ídolos. No tienen problema con ir a un bautismo católico sacrificado a los ídolos. No tienen problema con una fiesta, música, televisión del mundo sacrificando a los ídolos. Lo que los gentiles sacrifican, a sus ídolos lo sacrifican, hermanos. Porque estas personas están entre la iglesia y el mundo. Están allá, quieren conciliarla. No, es que es el nacimiento de Cristo. Sí, pero el Señor no nos dejó estipulado eso, hermanos. Hagáis conforme al modelo que yo les he enseñado, hermanos. Acuérdense que la Navidad estaba prohibida hasta hace 2 siglos en Estados Unidos, porque allá habían puritanos y entendían lo que significa y tenían celo por las cosas del Señor. La Navidad la celebra es el mundo. El mundo, eso es una mesa de demonios. Ellos no tienen problema. Ahorita nos vamos a ver en unos meses otra vez. Empiezan los problemas con esta gente. Y los pastores salen con su gorrito de Navidad, haciendo novenas de aguinaldos en sus iglesias. Y después toman la cena del Señor. No podéis beber
de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Están entre la iglesia y el mundo, entre la santidad y la inmundicia, entre ser fiel a Cristo o ser infiel. Están entre Cristo y el diablo. Para ellos todo esto es legalismo, porque para ellos la obediencia es legalismo. ¿Puedo? No puedo. Ay, es que si disfrazo a mi hijo en Halloween me voy a condenar. Es que si celebro la Navidad me voy a congregar. Maduren, cristianos. Son unos cristianos inmaduros. El Señor aborrece todas esas cosas. Sé celoso pues y arrepiéntete. Ellos no tienen problema con provocar a celo al Señor, como les acabo de leer. Ellos buscan agradar al mundo. Se sientan en la mesa de los demonios y pretenden sentarse en la mesa del Señor. Toman la cena, son bautizados, son miembros de iglesias. ¿Sabe qué? No provoque más al Señor con su tibieza. Sea firme, sea fiel. Así el mundo se le venga encima. Así no venda. Ojo. Bueno, aquí, bueno. Ay, no, es que es mi negocio. Es mi negocio. No, Señor. Sea fiel, sea fiel. Están entre la luz y las tinieblas. 2 Corintios 6, del 14 al 16. Estos son los ecuménicos. Ellos se unen con los incrédulos. Ellos tienen un discurso doble. 2 Corintios 6, 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Hermanos, por un lado es el yugo desigual, cristianos que se casan con no cristianas, cristianos, es decir, que forman empresas con no cristianos. Otra cosa es que yo tengo una empresa y tengo clientes, eso es una cosa muy diferente. Pero cristianos que arman negocios, hacen contratos, tienen sociedades, eso es un yugo desigual. Pero hermano, también espiritualmente, por supuesto, y es donde más tiene aplicación. Hermanos, estos están entre la luz y las tinieblas. Estos son tibios con las falsas religiones. Son ecuménicos, son tibios, son laxos con el judaísmo, con el Islam, con la Iglesia Católica Romana, con el papado, con la nueva era. Son tibios. ¿No le parece que están ofendiendo a Dios? ¿A usted no le parece que el judaísmo ofende a Dios? ¿A usted no le parece que ellos mataron al Mesías y negaron al Salvador? ¿A usted no le parece que los musulmanes digan que Cristo es simple profeta, pero no el Hijo de Dios? ¿A usted no le parece que el papado es terriblemente perverso porque se hace Cristo en la tierra? ¿No le parece terrible? ¿Y se ofenden cuando hablamos de estos? Estas personas se unen a ellos en marchas. Usted ya los ve, Sujel Michelet marchando con católicos, con monjitas, para defender causas sociales. Que el aborto, sí, puede que estemos todos en contra del aborto, que para defender la familia, contra la comunidad LGBTI. Hermanos, cuidado, yo denuncio, pero otra cosa es que nos vayamos varias iglesias a hacer una marcha. Y otros llegan más lejos, al culto unido, hermanos. Pastores, curas, cultos unidos. Pero hermano, ecumenismo no es solo eso. Muchos creen que eso es lo único que es ecuménico. El día que un cura y un pastor celebren una misa juntos o un servicio, un culto juntos. No es solo eso, ecumenismo, hermano, no se engañen. Estas personas siempre tienen un discurso doble. Ellos son laxos no solo con esas falsas religiones, no las denuncian claramente. Pero hermano, ellos también toleran a los ecuménicos. ¿Sí me entiende? Los toleran. Y hermano, y debemos volver a doctrinas que la iglesia creyó que es la separación secundaria. ¿Qué es la separación secundaria? Hermanos, puede que usted no sea un ecuménico,
Pero usted tiene relaciones con un ecuménico. Yo no solamente me aparto del ecuménico, sino me aparto de usted porque está congraciándose con el ecuménico. Toleran a los ecuménicos. Si usted tolera un ecuménico, usted es de los mismos. Usted se está congraciando con sus pecados porque no le dice que está mal. ¿Qué comunión hay entre la justicia y la injusticia? Entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial, entre el creyente y el incrédulo, entre el templo de Dios y los ídolos. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Amós 3:3. ¿Lo hará? No, es que a ustedes les falta amor. ¿Sabe qué? A usted le falta celo por el Señor. A usted no le importa que Cristo sea blasfemado. Y Dios aborrece eso. Están entre los siervos fieles y los falsos maestros. 2 Corintios 11, del 3 al 4. Están entre los dos, son tibios. Toleran al falso maestro y al fiel más o menos. Póngale cuidado. Ellos toleran al falso maestro, pero no al fiel. Es decir, al fiel que confronta su alma y que ama su alma. 2 Corintios 11, 3 al 4. Temo que como la serpiente, hoy el sermón se me va a ir un poco largo, hermanos, pero tocó. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Miren lo que les dice Pablo: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, toleran a estos, le toleran todo. O sea, son de los que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Bien los toleráis. Son tibios contra los falsos maestros, y aquí especifico cristianos. Son tibios con las herejías de ellos. Son tibios con, si es un pastor mundano no les importa. Si es un apóstol, autodenominado apóstol. Si es un intelectual, pero está muerto. Toleran pastoras cuando la Biblia evidentemente los condena. Toleran sus herejías. Toleran que prediquen otro Jesús. Toleran el Jesús de los católicos. Toleran el Jesús de los arrianos, es decir, de los testigos de Jehová que dicen que Cristo no es Dios. Eso es otro Jesús. Toleran el Jesús de los unitarios, porque los unitarios niegan al Padre, el que niega al Padre niega al Hijo. Toleran el Cristo de Marción, el que dice que el Cristo, o el Dios del Antiguo Testamento, era diferente al Dios del Nuevo. Eso es una herejía, ya fue condenada, siglo segundo, tercero y cuarto. Y siguen apareciendo por todos lados. Pululan, hermano, pululan esas herejías. Y nosotros no vamos a permitir esas herejías en la iglesia. Amén. 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 Otro espíritu, el espíritu del mundo, el espíritu carnal, lo toleran. Toleran al antinomiano. ¿Qué es el antinomiano? Ya no estoy bajo la ley, bajo la gracia. Entonces, como estamos bajo la gracia, no debemos obedecer la ley de Dios. Ellos no lo van a decir así, pero en sus palabras se nota que aborrecen la ley de Dios, hermano. Toleran al falso maestro vanaglorioso, al que está en sus eventos, en sus congresos, sacando dinero, enriqueciéndose, haciendo mercadería. Toleran otro evangelio, el evangelio de las obras, el evangelio que dice que usted tiene que hablar en lenguas para ser salvo, el evangelio que le dice que si usted se echa agua ya es salvo, no como una evidencia de la fe. El evangelio que dice, ya hiciste la oración de fe, entonces eres salvo. Eso es puro evangelio de obras, hermano. El evangelio que dice, crees en las doctrinas de la gracia, entonces eres salvo. El evangelio que dice que solo vienen palabras pero sin poder, ese no es el evangelio, porque el evangelio no solamente viene en palabras, sino en poder. Amén. Los toleran fácil. Pero eso sí, al fiel no, como le pasaba a Pablo. Al fiel le cuelan el mosquito, hermanos. Le cuelan el mosquito. Puras cosas externas.
Pero díganos, hermano, aquí han pasado muchas personas. Díganos qué herejía estamos enseñando. Díganos si en esta iglesia se tolera el pecado. Y cuando eso nos lo digan y nos lo muestren por medio de las escrituras y las evidencias, ahí sí le creo. Pero se van porque no se quieren congregar, se van porque fueron confrontados con sus pecados, se van porque les decimos que aquí guardamos el día del Señor, se van porque les decimos que debemos ser fieles, predicar el evangelio, todas esas cosas. Pero nunca nos han dicho que enseñamos una herejía. Nunca nos han dicho que aquí se tolera el pecado y la inmundicia. Pero los otros les toleran todo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. El que tenga oídos para oír, que oiga, hermano. Hermanos, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Es otro evangelio, otro Jesús, otro espíritu. Y la Biblia dice que todo aquel que predique otro evangelio es, ¿qué? Anatema, es maldito. Eso son palabras de Dios, hermano. Y debemos decirlo como es. Si usted está predicando otro evangelio, usted es anatema. Usted no está bien. Usted está mal. Usted está enseñando herejías. Y el que enseña herejías, ¿qué es? Un hereje. El que miente, ¿qué es? Mentiroso. Están entre Dios y el mundo. Son amigos del mundo. Lo toleran, se deleitan en él. No lo han dejado. Oh almas adúlteras, dice Santiago. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Es tibio, es liviano. Esta persona es amiga del mundo. Es liviano con el mundo, es liviano con el pecado, es liviano con el impío, con el mundano, es liviano con sus amigos y su familia. ¿En qué sentido, hermano? En que no, y póngalo en mayúscula, no estorba a su familia impía. Yo no digo que usted no le hable, no estamos hablando de eso, pero usted no le estorba sus pecados, usted no le confronta sus pecados, usted no le predica fielmente el evangelio, usted le predica un evangelio de azúcar, no el evangelio que es la sal de la tierra, como dijo Spurgeon. No somos el caramelo de la tierra, no somos el caramelo de la tierra. ¿Por qué? Porque usted quiere ser amigo de ellos. Se quiere congraciar con ellos, por tanto se constituye enemigo de Dios. A usted lo aman ellos, lo ama el mundo, porque usted es un buen tipo, una buena mujer, digamos, moralmente hablando. Usted es un moralista, y el mundo no tiene problemas con el moralismo. Usted participa de sus planes, usted no quiere verse fanático, duro. Usted quiere verse amoroso, tierno, comprensivo con el pecado. Porque usted es amigo del mundo, por tanto se constituye enemigo de Dios. Usted es un tibio o una tibia. Usted no tiene celo por Cristo. Usted lo comparte con el mundo. El Señor, en cambio, sí nos anhela celosamente. Él no nos comparte con nadie. Por eso aborrece tanto la idolatría, hermanos. Usted se ha hecho enemigo de Dios. Reconcíliese con Él. Spurgeon dijo, 5.000 miembros de una iglesia, todos tibios, serán 5.000 impedimentos. Pero una docena de espíritus fervientes y apasionados, decididos a que Cristo sea glorificado y las almas ganadas, deben ser más que vencedores. En su misma debilidad y escasez recibirán las capacidades para ser los más bendecidos por Dios. Amén. Muchas iglesias han caído en una condición de indiferencia. Eso también lo dijo Spurgeon. Y cuando lo hacen, generalmente se convierten en el refugio de los profesantes mundanos. Un refugio para las personas que desean una religión fácil, que les permita disfrutar de los placeres del pecado y los honores de la piedad en el mundo al mismo tiempo. Donde las cosas son fáciles, donde no se espera que hagas mucho, des mucho, ores mucho, que seas muy religioso. Donde el ministro no es tan preciso como los teólogos de la vieja escuela. Un pueblo es más liberal. Debemos ser específicos, hermano. Alguien oraba, dar sonido de trompeta fiel, no incierto, hermanos. Un pueblo es más liberal.
cuando no se da ese sonido claro, de opiniones amplias, de pensamiento libre y de acción libre, donde hay total tolerancia por el pecado y ninguna exigencia de la piedad vital. Tales iglesias aplauden la inteligencia de un predicador en cuanto a su doctrina, pero su amor por Cristo y su celo por las almas son muy secundarios. Es un tipo inteligente y puede hablar bien, y eso es suficiente. Que el Señor nos permita mantenerlos alejados de tal respetabilidad, hermano. Allá hay muchos famosos que hablan bonito, hermano, bonito hablan, y se ponen corbatas, y tienen sus templos bien bonitos, y salen en YouTube, y tienen muchos seguidores, hermano, pero dicen y no hacen, son mundanos, son tolerantes con los mundanos, son tolerantes con otros, con el mundo. Hermanos, serán vomitados. Que Dios nos guarde. Te vomitaré mi boca. Tercer capítulo. Cristo está a la puerta de los tibios. Él no mora en sus corazones. Él no está en esas congregaciones de esa manera. Cristo no cena con ellos. Cuando celebran la cena, Cristo no está ahí, hermano, presente. No tiene comunión con los tales. El tibio será vomitado por el Señor. Será condenado eternamente si no se arrepiente, si muere siendo un tibio. Hermanos, esto muestra cuán nauseabunda, dice John Hill, es la tibieza para Cristo, hasta el punto que a causa de ella no quiso poseerla ni reconocerla como suya, sino que incluso la expulsó, la desechó y no volvió a tener un estado eclesiástico tan imperfecto en la tierra como nunca lo hará después, dice él. Esto es lo último. Tampoco hay ningún estado eclesiástico, ni restos de uno en la Odisea, está totalmente deshabitada. O sea, esa iglesia desapareció con el paso de los años. Fue quitado el candelero de esa iglesia. Hermanos, el tibio, escúcheme bien, no ha entrado por la puerta estrecha, no está caminando el camino angosto. El tibio está en el camino ancho, quiere estar en los dos, quiere abarcar a ambos, pero terminará condenado porque está en el camino ancho, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Pocos hallan el verdadero cristianismo. Pocos, escúcheme bien. El cristianismo, si bien es de toda tribu, lengua y nación, comparativamente con el mundo es una manada pequeña. El tibio da fruto malo, será cortado y echado al fuego. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El tibio tiene una profesión simplemente de labios. Nunca fueron conocidos por Cristo, ni serán apartados eternamente en el infierno. Porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, que el Dios nos guarde, hermanos. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor le pregunta al tibio, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Hermano, por eso estas personas siempre están aborreciendo la ley, siempre están aborreciendo la santidad. Para ellos el legalismo es una religión de obras, siempre dicen eso, que el legalismo, que eso no es, que eso es otra cosa, hermano, que eso ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La ley de Dios no está abolida, hermanos. No está abolida. Lo único que está abolido, entre comillas, y lo digo entre comillas, es la ley ceremonial. Pero Cristo vino a cumplirla. Él no vino a abolir la ley y los profetas, sino a cumplirla. Y esa ley ceremonial se cumple en Cristo. El tibio no obedece los mandamientos de Dios. Está en arena y grande será su ruina. Porque cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. O sea, estas personas oyen la palabra y no la hacen. Es un tibio, está en la iglesia, oye la palabra y no la hace. Hermanos, al tibio se le confió mucho y no se preparó. El tibio se cansa de esperar al Señor, lo aborrece. Es decir, termina aborreciendo también al pueblo fiel y se une al mundo
y mayor juicio y azote recibirá. Si aquel siervo, eso dice Lucas 12, dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, es decir, a los siervos de Dios, en Mateo dice a sus consiervos, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles, con los hipócritas, dice en Mateo. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Escúcheme bien, todos los que estamos hoy reunidos en este salón, hermanos, si alguno de nosotros termina condenado en el infierno, vamos a padecer mayor juicio que el peor de los impíos. Escúcheme bien, eso se lo estoy leyendo en mi Biblia, se lo estoy leyendo, hermanos. Nos parece mentira entender eso, hermano, pero es lo que dicen las Escrituras, porque tenemos mayor iluminación. Por favor, si usted es un tibio, arrepiéntase, no juegue con el Señor, vaya al Señor. Tenemos toda la iluminación, estamos en una iglesia sana, hemos conocido la verdad, procuramos obedecerla, procuramos escudriñar las Escrituras, hermanos. Porque al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá, recibirá muchos azotes. El tibio no está preparado para encontrarse con el Señor. Cristo no lo conoce y Él le cerrará la puerta. Vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas Él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Sí ve que todos dicen Señor, Señor? Traje esas citas, hermano. Son personas que se dicen, pero no son. Hermanos, el tibio malgastó los talentos que Dios le dio para usar en su reino. Para él, Cristo era un hombre duro. ¿Sí ve? Ellos, Marción, ¿se acuerdan? Marción, el Dios bravo del antiguo y el Dios amoroso del nuevo. Conocemos que son hombre duro. Tuve miedo y escondí en la tierra, no predicó ese Cristo, ese verdadero Señor. Bueno, el Señor le dice que es malo y negligente. Será echado a las tinieblas de fuera. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, así será el lloro y el crujir de dientes. El tibio fue infiel con el pueblo de Dios. O sea, no solo es infiel con Cristo, es infiel con el verdadero pueblo de Dios. Y cuando digo, hago énfasis en el verdadero. No es que porque usted denuncia a los falsos maestros es un infiel con el pueblo de Dios. No, con el verdadero pueblo de Dios. Cristo los mandará al castigo eterno. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermano, ¿es usted un tibio? Somos una iglesia tibia, Dios nos guarde. ¿Es usted un tibio? Cualquiera que escuche. Bueno, hay un consejo que el Señor le da. Dejar la tibieza, ser celoso, arrepentirse, pagar el precio, no ser cómodos. Por tanto, dice allá en el verso 18 y 19 de Apocalipsis 3, yo te aconsejo, mire, Cristo le da un consejo, que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, dichosos los que aceptan su consejo, porque los que no los aceptan deben perecer en sus pecados, hermano. Hermano, que Dios quite nuestra soberbia y prejuicios y concupiscencias carnales. Hermano, las reprensiones de la palabra, la vara de Dios, son señales del amor por nuestras almas, hermano. El Señor le aconseja que compre oro refinado en fuego. ¿Para qué? Para que sea rico. Porque esta iglesia creía rica, pero no era rica, era pobre. Compra oro refinado en fuego para que sea realmente rico. No compre nada material, solo compra de mí. Vende todo y compra el campo donde está escondido, el tesoro escondido y la perla de gran precio. Compra vestiduras blancas, le dice.
para vestirte, para que no estés desnudo. Tus lanas no te van a vestir como en la Odisea. No, vaya a ese mercado, ve a los mantos de la justicia de Cristo, vístete con ese manto. Unge tus ojos con colirio para que veas y abra tus ojos. Ese ungüento que usted tiene, ese ungüento que tú tienes de colirio no te van a permitir ver. Tu ceguera debe ser quitada, porque en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Debe ir a Cristo, el tibio debe ir a, todos debemos ir a Cristo, pero el tibio puntualmente debe ir a Cristo para que abra los ojos, porque solo Cristo puede abrir los ojos de los ciegos, hermanos. Y aquí voy a hacer más énfasis: sé celoso, porque lo opuesto al tibio, ¿qué es? El celo. Eso es lo opuesto al tibio. Usted debe dejar de ser tibio, sea celoso y arrepiéntase. Ser celoso por las cosas de Dios, por Cristo, por su evangelio, por la verdad, por la santidad, por la iglesia. Mire, hermanos, aprendamos del Señor, que sacó a los mercaderes del templo con un látigo, hermano. Con un látigo lo sacó. Hagamos lo mismo con los que blasfeman el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, la verdad del evangelio. Que el celo por su casa nos consuma. Dios es celoso con nosotros y Él no nos comparte con nadie. Él nos anhela celosamente, nosotros también, hermanos. Hagamos lo mismo, seamos celosos, no seamos tibios. Dios aborrece la tibieza. No nos unamos con los enemigos de Cristo, no nos contaminemos, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo mundo y yo os recibiré. No apartaos, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Sea celoso. Arrepiéntete. ¿De qué, hermanos, nos tenemos que arrepentir? ¿De qué se debe arrepentir el tibio? ¿O una iglesia tibia? ¿O un creyente tibio? Pues de la tibieza. Debemos cambiar, hermanos. Mire que este es el séptimo llamado al arrepentimiento. Es la séptima iglesia. El Señor les dice, y escribe al ángel de la iglesia, no sé qué. Le habla una, segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima, hermanos. Para nosotros es un séptimo llamado, hermanos, porque esas cartas aplican para la iglesia. Nos llama, nos dice. El Señor es como si nos estuviera diciendo, bueno, yo te amo tanto, si tú eres de mi pueblo, pero estás en tibieza, te amo tanto como para dejarte como estás, en la tibieza, porque yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si usted es del Señor, escúcheme bien, si usted y yo somos del Señor, si estamos en el Señor y estamos en tibieza, vamos a entender y vamos a salir de la tibieza. Entiéndame lo que le estoy diciendo. Si usted no es del Señor, usted va a seguir en su tibieza. Usted va a escuchar y va a seguir en sus pecados. Se va a endurecer, va a buscar el mosquito para decir que no. Irse, apartarse, hacer lo que quiera. Si es de Él, usted entenderá. Si no, seguirá en la tibieza. Tendrá que, pero hermanos, si usted entiende, aún si usted entiende, igual usted tendrá que ser disciplinado y azotado hasta que mejor dicho, en medio de todo eso, usted va a ser disciplinado y azotado para que entienda completamente. Debemos ser disciplinados, debemos ser azotados por el Señor, pero no desmaye, Marco, no desmaye ninguno de ustedes. Arrepintámonos si somos de Él. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor. Amén. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por Él. El problema es que le pase como predicamos en un sermón: los azotó y no les dolió. ¿Recuerdan? Los azotó y no les dolió. Se afligieron, siguieron afligidos y siguieron endurecidos finalmente en sus pecados. Que Dios nos guarde. Hermanos, y los que se arrepienten reciben promesas y recompensas, hermano. Esto no es un llamado, escúcheme bien, se los he dicho en otras ocasiones. Esto no es un llamado evangelístico a la puerta del corazón humano, como cree el arminianismo. Esto es un llamado a la puerta de una iglesia tibia y rebelde que ha dejado a Cristo afuera. ¿Sí me entiende?
Esto no es para que usted lo utilice allá en el Parque Simón Bolívar. Yo estoy a la puerta y llamo. Esto es un llamado a la iglesia. Que hay inconversos en la iglesia, tibios, sí, deben ser celosos, arrepentirse e entregarse a Cristo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Está a la puerta de la iglesia. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, Cristo quedó fuera de esta iglesia. Llama por los tratos de su providencia, dice Matthew Henry, advertencias y enseñanzas de su palabra y la hora del Espíritu. Los que le abran la puerta de la iglesia verdaderamente disfrutarán de su presencia. Él dará una nueva provisión de gracia y consuelos, y se halla la promesa para el creyente vencedor. Cristo tuvo muchas tentaciones y conflictos y venció todos esos conflictos y fue más que vencedor. Nosotros debemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni nada de esas cosas nos podrá separar del amor en Cristo. Pero en medio de todo eso, siendo celosos, los que son como Cristo en sus pruebas serán hechos como Él en gloria, hermanos. Si usted es un tibio, usted debe arrepentirse, debe oír la voz de Dios. Solo sus ovejas oirán si alguno oye mi voz. Y la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Los otros, el tibio que va a seguir en tibieza y va a terminar condenado, no oirán, seguirán en su tibieza. Arrepiéntase para que Cristo entre y cene con usted y tenga comunión plena y eterna con Dios. Usted, el tibio, debe vencer la tibieza, el orgullo, la autosuficiencia y pagar el precio. Y estas personas, dice el Señor, les promete darle su reino, sentarlo con Él en su trono, reinar con Cristo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra. Esta gente murió por Cristo. ¿Sí me entiende? Por causa de las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Anoche poníamos algo por su gracia. Los cristianos de los primeros siglos no fueron llevados al Coliseo romano y a esos lugares por tener un cristianismo formal, amigo del César. Fueron llevados por oponerse a todo eso, hermano. Los tibios siguieron allá, pero los cristianos fieles les pasó esto. Mire, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amigo, iglesia, ¿seremos vomitados por el Señor? ¿Será vomitado por el Señor? ¿Es usted un tibio? Bueno, hermanos, ¿es usted celoso por las cosas verdaderamente de Dios? Por su verdad, por la santidad, por la iglesia, contra la herejía, contra el falso maestro. ¿Usted es celoso por esas cosas? Hermano o hermana, no sirve de nada que lo neguemos. El Señor lo sabe. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, y por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. De nada sirve ocultarlo ante los hombres. De nada sirve cubrir nuestra desnudez ante los hombres, y ante Cristo estamos desnudos, hermano, en nuestra inmundicia. No encubra más su pecado, no encubramos el pecado, es inútil. Cristo lo conoce. Más bien reconozca su condición, compre de Cristo, vístase de Cristo, que Cristo le abra los ojos. Él vino a abrir los ojos de los ciegos. Clame a Dios, anhela hacer más por Él, sea celoso por su casa, por su iglesia, arrepiéntase. Esta es la iglesia y el pueblo que Dios bendecirá, hermanos. La promesa es solo para los celosos, no para los tibios. No es que alguien diga como a alguna que venía por acá, era una tibia. Y en el cielo nos vamos a hallar sorpresas. No, si usted muere tibio o tibia, ya sabe a dónde va a ir. El tibio, en el cielo no hay tibios, hermano. Y no van a haber tibios. Es solo para los celosos, hermano, la promesa. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Será que Cristo no lo vale? ¿Será que Cristo no es más grande que todo, hermanos? Solo para los que arden por Cristo. Y si siguen su tibieza, como dice la palabra, será vomitado por el Señor.
pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Señor, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra. Padre, háblanos, Señor, perdónanos cuando somos, ay, Señor, infieles a ti, Señor. Antes ardíamos más en muchas cosas, Señor, ayúdanos, que el celo por la iglesia nos consuma, que el celo por tu causa nos consuma. Perdónanos, Señor, cuando alivianamos el mensaje, Señor. Danos amor, más amor por ti, Señor. Que entendamos que las almas se están condenando, que estos falsos creyentes, falso cristianismo está llevando almas al infierno. Señor, perdónanos, Señor, porque no, Señor, nos falta más celo. Perdónanos, Señor, danos más celo por tu causa. Danos, por favor, no queremos ser vomitados por el Señor. Danos discernimiento, Señor. Ayúdanos, por favor. Quedamos en tus manos. Bendícenos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.